Nunca me había dado miedo dormir con la luz apagada. De hecho, siempre me había resultado más cómodo. La oscuridad tenía algo honesto. No prometía nada, no fingía seguridad. Por eso no entendí la incomodidad la primera noche en que la oscuridad empezó a comportarse de forma distinta. No más intensa, no más densa, distinta. Todo empezó en mi propio piso. Ninguna casa aislada, ningún pueblo remoto. Un edificio normal, rodeado de gente, ruido y rutinas. El tipo de lugar donde nada raro debería pasar. Y quizá por eso tardé tanto en aceptarlo. La primera vez ocurrió al apagar la luz del dormitorio. Cerré los ojos un segundo antes de acostarme, y cuando los abrí, tuve la sensación de que la habitación era más grande. No podía verlo, obviamente, pero lo sentí. Como si el espacio se hubiera estirado hacia los lados, ganando unos centímetros invisibles. Me incorporé, encendí la luz. Todo parecía igual. Me dije que estaba cansado. La segunda noche, esperé despierto. Apagué la luz y dejé los ojos abiertos. La oscuridad no llegó de golpe. Se deslizó lentamente, como si estuviera entrando desde algún punto que no era la bombilla. El silencio se volvió más profundo. No absoluto, pero sí más atento. Y entonces sentí algo que no debería sentirse nunca. La certeza de que la oscuridad estaba colocándose. No moviéndose, colocándose. Como si eligiera dónde estar. Intenté dormir. No pude. Cada vez que respiraba, notaba que el aire tardaba una fracción de segundo más en volver a entrar. Como si el espacio necesitara decidir si debía devolvérmelo. Me giré en la cama y el colchón crujió. Pero el sonido no se expandió. Murió al instante, absorbido por algo que no podía ver. Encendí la luz. El alivio fue inmediato, pero incompleto. Porque aunque la habitación volviera a iluminarse, tuve la impresión de que algo se retiraba a regañadientes. Como si la luz no lo expulsara del todo, solo lo obligara a esconderse. A partir de esa noche, empecé a notar cambios durante el día. Pequeños, insignificantes. Sombras donde no deberían formarse. Esquinas que parecían más profundas. Objetos que no recordaba haber movido, pero que claramente estaban en otro lugar. Nada lo bastante grave como para alarmar a nadie. Todo lo bastante sutil como para dudar de mí mismo. La oscuridad empezó a llegar antes. No en el reloj, en la sensación. Apagaba la luz y ya estaba ahí, esperando. No descendía, no caía. Simplemente ocupaba. Y cuanto más tiempo permanecía a oscuras, más clara se hacía una idea absurda, pero persistente. La oscuridad no era la ausencia de luz. Era otra cosa. Una noche decidí hacer una prueba estúpida. Apagué la luz del dormitorio y caminé hasta el centro de la habitación contando pasos. Sabía exactamente cuántos eran. Siempre los mismos. Pero aquella noche, al llegar al número final, no toqué la pared. Di un paso más, y otro, y otro. Encendí la luz. La habitación volvió a su tamaño normal, pero el sudor en mis manos no. Empecé a evitar apagar las luces. Dormía con lámparas encendidas, con la televisión de fondo, con cualquier cosa que mantuviera la oscuridad a raya. Funcionaba, hasta que dejó de hacerlo, porque la oscuridad aprendió a existir incluso con luz. No como sombra, como presencia. Empezó a aparecer en los reflejos, en el espejo del baño, justo detrás de mí, en la pantalla apagada del móvil. No tenía forma definida, pero siempre ocupaba el lugar exacto donde yo no estaba mirando directamente. Si giraba la cabeza, desaparecía. Si apartaba la vista, volvía. Una madrugada me desperté con la sensación de que alguien estaba de pie junto a la cama. No respiraba, no se movía, no hacía ruido. Solo estaba allí, robando espacio. Encendí la lámpara sin pensarlo. No había nadie. Pero la oscuridad bajo la cama no se retiró del todo. Se quedó más espesa, más concentrada.
como si hubiera aprendido que ese rincón era suyo. A partir de entonces, la oscuridad empezó a anticiparse. Sabía cuándo iba a apagar la luz. Sabía cuándo iba a cerrar los ojos. Y cada noche tardaba menos en expandirse, en adaptarse, en ocupar. Un día, durante un apagón, entendí la verdad. No sentí miedo, sentí alivio. La oscuridad llenó el piso con una precisión perfecta. No chocó con los muebles, no tropezó con las paredes. Se acomodó como algo que siempre había sabido dónde iba todo. Y yo, por primera vez, sentí que no estaba invadiendo el espacio, que encajaba. Pasé horas sentado en el sofá, sin moverme, respirando despacio. La oscuridad me rodeaba sin tocarme. Me medía, me estudiaba. Y yo dejé que lo hiciera. Cuando volvió la luz, algo no regresó con ella. Desde entonces, la oscuridad ya no necesita que apague nada. Está conmigo incluso a pleno día. En los huecos entre objetos, en los silencios entre pensamientos. No me persigue, no me amenaza, solo espera, porque he aprendido lo que realmente quiere. No que tenga miedo, no que huya, solo que deje de encender la luz. No fue inmediato. Nada en ese lugar lo era. El cambio ocurrió despacio, casi con respeto, como si la oscuridad no quisiera asustarme de golpe. Primero desaparecieron los ruidos lejanos de la calle. Luego, el zumbido eléctrico que siempre había acompañado a la noche se apagó sin aviso. Me di cuenta cuando intenté recordar cuándo había sido la última vez que escuché algo ajeno a mi propia respiración. Y no supe responder. La oscuridad ya no era solo ausencia de luz. Tenía peso, presión. Cuando caminaba, sentía que el aire se volvía más espeso a cada paso, como si avanzara dentro de algo vivo que se cerraba lentamente detrás de mí. No miré atrás, no porque tuviera miedo de ver algo, sino porque intuía que, si lo hacía, confirmaría que el espacio ya no funcionaba como antes. Empecé a notar lapsos, momentos perdidos. Caminaba durante lo que creía que eran segundos, y de pronto estaba agotado, con las piernas tensas y la garganta seca. El cuerpo sabía algo que mi mente se negaba a aceptar. El tiempo ya no era fiable. Las paredes comenzaron a devolver algo más que eco. Devolvían intención. A veces, cuando me detenía, sentía una vibración leve, como un pulso profundo, constante, que no provenía del suelo ni del techo, sino del conjunto. Como si el lugar entero respirara a un ritmo que no era humano, pero que intentaba sincronizarse conmigo. Una noche, o lo que yo seguía llamando noche por costumbre, me di cuenta de que la oscuridad reaccionaba a mis pensamientos, no a mis palabras, a mis ideas. Cuando recordaba algo concreto, un recuerdo fuerte, el espacio parecía contraerse. Cuando mi mente se quedaba en blanco, el entorno se relajaba, casi complacido. Ahí entendí que no estaba allí por accidente. El lugar no me retenía por fuerza. Me retenía porque yo estaba aprendiendo a encajar en él. Empecé a olvidar detalles simples. El sonido de una voz concreta. El rostro de alguien cercano. El orden exacto de los días. Pero, al mismo tiempo, recordaba con una precisión inquietante cada grieta, cada cambio mínimo en la oscuridad. Sabía cuándo algo había sido alterado, aunque no supiera por qué. Un día, si es que seguían existiendo los días, me detuve sin motivo. No estaba cansado. No tenía miedo. Simplemente sentí que avanzar ya no era necesario. El espacio respondió de inmediato. La presión desapareció. El aire se volvió tibio. La oscuridad dejó de ser hostil. Fue entonces cuando comprendí la verdad más peligrosa de todas. No estaba siendo observado. Estaba siendo preparado. Y en cuanto acepté eso, supe que aún quedaba mucho camino por recorrer, aunque ya no supiera hacia dónde. Seguí avanzando,
O tal vez fue el lugar el que decidió continuar conmigo. La diferencia empezaba a ser irrelevante. El concepto mismo de movimiento había perdido su sentido original. Ya no caminaba para llegar a ningún sitio. Caminaba porque detenerme implicaba algo que todavía no estaba dispuesto a aceptar del todo. La oscuridad se volvió más detallada. No más clara, sino más compleja. Podía distinguir variaciones mínimas, capas superpuestas como si no fuera un vacío, sino una estructura. Había zonas donde el negro era más profundo, otras donde parecía diluirse, como si algo hubiera pasado por allí recientemente. Empecé a reconocer esos rastros. No eran míos, o no todos. A veces tenía la sensación de que alguien había caminado justo antes que yo, siguiendo el mismo trayecto, con el mismo ritmo. No escuchaba pasos. No había sonido alguno. Pero el espacio conservaba una especie de memoria térmica, una huella invisible que mi cuerpo aprendió a leer. Cuando atravesaba esos puntos, sentía un escalofrío breve, preciso, como un saludo involuntario. El tiempo continuaba deshaciéndose. Intenté marcarlo de alguna forma. Respiraciones, latidos, pasos. Todo fallaba. Mi respiración se adaptaba al entorno. El pulso se ralentizaba o aceleraba sin previo aviso. Los pasos ya no podían contarse. A veces daba uno y el cuerpo reaccionaba como si hubiera dado 10. O ninguno. Fue entonces cuando empecé a notar cambios en mí. No eran físicos, al menos no al principio. Eran ajustes internos, sutiles. Mi forma de pensar se volvió más plana, menos emocional. Las preocupaciones que antes ocupaban espacio simplemente dejaron de hacerlo. No desaparecieron, perdieron importancia. Como si el lugar estuviera enseñándome qué pensamientos merecían existir allí y cuáles no. En uno de esos tramos sentí algo nuevo. Resistencia. No del suelo ni de las paredes, sino del aire mismo. Avanzar requería un esfuerzo consciente, como si el espacio quisiera comprobar cuánto deseaba seguir. Me obligué a moverme. Cada paso era una negociación silenciosa. Entonces ocurrió algo distinto. Vi luz. No fue un destello ni una apertura clara. Fue una mancha pálida, lejana, suspendida en la oscuridad como una idea a medio formar. Me detuve instintivamente. La luz también se detuvo. No se acercó, no se alejó. Esperaba. Durante un tiempo indefinido, nos observamos mutuamente. Comprendí que aquello no era una salida, era una propuesta. La luz parecía prometer definición, contornos, límites, todo lo que había ido perdiendo. Sentí un tirón interno, una necesidad casi dolorosa de acercarme, de volver a algo reconocible. Pero junto a esa urgencia apareció otra sensación, más profunda, más silenciosa. Advertencia. El lugar no reaccionó cuando pensé en avanzar hacia la luz. No me detuvo, no me presionó. Simplemente se volvió expectante, como si quisiera ver qué tipo de decisión era capaz de tomar ahora. Di un paso hacia la luz. El entorno se tensó de inmediato, no de forma violenta, sino precisa. La oscuridad se volvió rígida, como un músculo contraído. La luz parpadeó apenas un instante y sentí algo parecido a decepción. No mía, del lugar. Di un segundo paso. Entonces entendí. La luz no era una salida porque una salida implica abandonar algo. Y yo ya no estaba seguro de querer abandonar nada. La luz representaba elección, definición. Un antes y un después. Todo aquello que el lugar llevaba tanto tiempo enseñándome a soltar. Me detuve. La tensión desapareció. La oscuridad volvió a fluir. La luz se apagó sin dramatismo, como si nunca hubiera estado allí. Y por primera vez, desde que todo había comenzado, sentí algo parecido a aprobación. Seguí caminando. Más adelante, aunque adelante ya no significaba mucho, empecé a escuchar algo nuevo. No un sonido,
sino un patrón, una repetición irregular, como una respiración demasiado lenta para ser humana. No provenía de un punto concreto. Estaba en todas partes y en ninguna. Cada vez que mi mente intentaba localizarlo, se desvanecía. Entendí que no debía buscar el origen. Al poco tiempo, comencé a percibir presencias, no formas, no cuerpos, intenciones. Algunas eran débiles, dispersas, como restos de algo que no había sabido adaptarse. Otras eran más densas, estables, integradas en el entorno. Esas no se movían, simplemente estaban, y el lugar las respetaba. Me pregunté, sin formularlo del todo, si algún día yo sería una de ellas. La idea no me asustó. Eso fue lo más inquietante. Continué avanzando, sabiendo ya que el camino no se medía en distancia ni en tiempo, sino en renuncias, y que, paso a paso, estaba aprendiendo exactamente qué partes de mí eran prescindibles y cuáles encajaban demasiado bien como para recuperarlas. No hubo un momento exacto en el que me diera cuenta de que ya no estaba solo. No apareció nadie. No sentí una presencia repentina. Simplemente, el espacio empezó a comportarse como si ya me conociera demasiado bien. Como si anticipara mis pausas, mis dudas, incluso mis pensamientos incompletos. El ritmo cambió de nuevo. Ya no era constante ni irregular. Era íntimo. Caminaba y el entorno respondía con una suavidad inquietante, adaptándose a cada mínima variación de mi respiración. Si inhalaba más hondo, el aire se abría. Si dudaba, el espacio se estrechaba apenas un poco, lo justo para que lo notara sin que pudiera protestar. Empecé a recordar cosas que no eran mías. No eran recuerdos claros, sino sensaciones incrustadas en el cuerpo. El cansancio de unas piernas que no habían sido las mías. El peso de una espera interminable. El alivio breve de haber creído encontrar una salida. Todo me atravesaba como un eco tardío. Comprendí que el lugar no olvidaba a nadie. Simplemente redistribuía lo que quedaba. Hubo un tramo especialmente largo, o eso percibí, en el que el suelo se volvió más blando, casi orgánico. Cada paso se hundía ligeramente y volvía a su forma original con un retraso mínimo, como si el espacio necesitara un instante para aceptar mi peso. Me di cuenta de que si me detenía demasiado, el suelo tardaba más en reaccionar, como si empezara a acostumbrarse a que yo estuviera allí. No me senté. Aún no, el murmullo regresó, más claro que antes. Ya no era un sonido difuso, tenía cadencia, pausas, repeticiones. No formaba palabras, pero transmitía intención. A ratos parecía tranquilizador, a ratos exigente. No entendía el mensaje, pero entendía el tono. Y el tono pedía continuidad, seguir. En uno de esos tramos algo cambió de forma definitiva. Sentí una presión leve en la espalda, justo entre los omóplatos, como una mano apoyada sin fuerza. No empujaba, no retenía, simplemente estaba ahí. Caminé unos pasos más y la presión se mantuvo. Me detuve y también se detuvo. No miré. Sabía que no debía. La presión no era una amenaza, era una comprobación. El lugar no me estaba guiando. Estaba midiendo hasta qué punto aceptaba el contacto, hasta qué punto seguía considerándome separado de él. Avancé. La presión desapareció con una lentitud casi cuidadosa, y supe que había pasado otra prueba que nunca pedí. Más adelante, empecé a notar cambios en mi percepción del cuerpo. El cansancio ya no se acumulaba. Aparecía y desaparecía según el entorno lo considerara necesario. El hambre dejó de existir como sensación clara. A veces sentía un vacío leve, pero no urgencia. No necesidad. El cuerpo se estaba adaptando a un sistema distinto, uno donde las demandas humanas eran opcionales. Pensé por primera vez en la posibilidad de no volver, no como una tragedia, como un ajuste lógico.
La idea se asentó sin resistencia. No produjo miedo ni alivio, solo coherencia, como si hubiera estado esperando ese pensamiento desde el principio. Fue entonces cuando el espacio me mostró algo nuevo. No una visión completa, solo un fragmento, un tramo diferente del recorrido, apenas visible, donde el entorno era más estable, más definido. Allí, las presencias no eran difusas, permanecían inmóviles, integradas en la estructura misma del lugar. No parecían sufrir, tampoco parecían conscientes en un sentido humano. Eran necesarias. El lugar funcionaba gracias a ellas. La comprensión no llegó como una revelación repentina, sino como una certeza que siempre había estado ahí. No todo el mundo estaba destinado a salir. Algunos estaban destinados a quedarse para que otros pudieran seguir caminando un poco más. No sentí rechazo ante esa idea. Tampoco orgullo. Sentí encaje. Seguí avanzando, sabiendo que cada paso me alejaba menos de un final inexistente y me acercaba más a una forma distinta de permanencia. Y aunque una parte mínima de mí aún recordaba vagamente lo que significaba marcharse, esa parte ya no tenía suficiente peso como para alterar el rumbo. El espacio lo sabía y caminaba conmigo, paciente, mientras yo aprendía a hacerlo sin preguntas.